justamente lo que acabamos de presenciar, y digo acabamos porque las noticias, las informaciones y los acontecimientos no tienen siquiera 24 horas, dentro de este marco que hemos desarrollado, ¿se puede hablar de diálogo, se puede hablar de paz, se puede hablar de reconciliación? Buenos días, Jesús, ¿cómo estás? Muy buenos días y muchas gracias por esta invitación a este espacio tan seguido por los venezolanos. Creo que tu reflexión es válida. Nosotros tenemos un modelo constitucional que admite el pluralismo y esto incluye a todos los sectores, corrientes, ideologías que conviven en nuestro país. Yo quiero subrayar algo a propósito de tu introducción que me parece muy importante. Los sectores del país incluyen a los que creen en un modelo económico o político determinado y a los del otro, el socialismo, el capitalismo. Nuestra Constitución establece un sistema de propiedad mixto, que es la base jurídica y material para que convivan diferentes sistemas. Y así hemos permanecido durante estos 15 años. Sin embargo, y tengo el deber de decirlo, hay haciendo la consideración de lo que acaba de presentar, hay dos grandes mitades dentro del país porque no podemos cerrar los ojos ante la evidente polarización de nuestro pueblo. Una de esas grandes mitades se siente completamente ignorada por parte de la otra y quien rige a la otra mitad. ¿Cómo se puede llamar una reconciliación realmente cuando se ignora a prácticamente el 50% de un país? Es fundamental no ver la sociedad venezolana en blanco y negro. Quería darte el ejemplo del término oficialismo. Okay. Quien te habla no se considera un oficialista. Yo no soy un oficialista. ¿Por qué te lo digo? Porque mi concepción, mi cosmovisión de la sociedad venezolana es que quienes apoyamos una idea revolucionaria para el país, no solamente apoyamos al oficialismo o a la clase gobernante. Si el proceso es realmente democrático, y así lo creemos, debe incluir al pueblo no gubernamental, a quienes no ocupan cargos públicos. Entonces, de alguna manera, el término oficialismo es limitado. Yo pudiera plantearlo como los que promovemos la salida democrática, social, inclusiva, al modelo neoliberal que predomina en la mayor parte del mundo. Sin embargo, pero oficialismo es limitado. Sí, sin embargo, de parte también del gobierno, y tengo que hacer esa acotación, se autodenominan oficialistas. Entonces es como una generalización que debíamos inclusive suavizar por sugerencia para ambos bandos. En todo caso, la pregunta la reitero, ¿se puede llamar a la reconciliación? Inclusive más allá de lo que es la dialéctica real o de la denominación de los sinónimos, si es oficialista, si no es oficialista, se puede llamar una reconciliación cuando, más allá de todo eso, y abriéndonos a la humanidad, realmente apelando a eso, si estamos separados como sociedad, siendo los unos o los otros, como los denomino yo, unos y otros, se puede llamar una reconciliación. ¿Cómo se utilizaría el contexto, el verbo, la palabra, la justificación para poder unir a una sociedad como la nuestra? Fíjate, desde mi óptica no oficialista, pero sí revolucionaria, Okay. Y reivindicando el valor de esa palabra. Cristo fue un gran revolucionario, el Papa Francisco es considerado un revolucionario. Te quiero decir que el diálogo es un requisito fundamental. Nosotros somos militantes del diálogo desde la academia, desde la universidad. Quien te habla, a pesar pues de solo tener 34 años, he pasado 16 años como profesor de cátedra universitaria. Allí he tenido estudiantes de izquierda, de derecha, demócratas, otros hasta perejimenistas. Y hemos sido militantes de la inclusión, de la participación, de la igualdad. Entonces yo creo que en la sociedad venezolana, más allá del segmento gubernamental o del el segmento de la dirigencia política, opositora o chavista o madurista, si es que esto existe, hay expresiones, ejemplos de inclusión, de convivencia en la familia, en el ámbito laboral, en el ámbito de los medios. Yo tengo amigos en Globovisión. Quiero saludar al profesor Julio César Pineda, con quien comparto labores profesionales, coincidimos en la academia, y yo creo que hay mucho que destacar en materia de
institucionalizar una política de diálogo, de conversación, de cohabitación, de avenimiento. Eso es perfectamente posible. Eso es perfectamente posible y por supuesto eso nos ayuda también la academia, quienes hemos pasado por la academia. Sin embargo, sabemos también que hay un discurso muy fuerte y vertical de parte del gobierno. Por ejemplo, escuchamos declaraciones, no voy a nombrar personeros porque no es la intención y el espíritu del día de hoy es realmente luctuoso como para estar nombrando de parte y parte culpables o responsables de cualquier cosa. Pero sí hay un discurso sumamente violento del cual todos los venezolanos hemos sido víctimas, porque cuando se genera la violencia de una parte por acción y reacción, por leyes cósmicas o leyes físicas naturales, se ofrece una respuesta inmediata, es la acción reactiva. ¿Cómo puede el gobierno nacional, porque lo hemos visto, lo hemos palpado en sus cadenas, en sus informes, en sus publicaciones, cómo se puede llamar al gobierno, al igualmente se le haré la pregunta cuando conversemos con la parte opositora, a esa suavidad de diálogo, a esa sindéresis, porque realmente eso es lo que está escaseando en el país en este momento? ¿Cómo se le puede hacer un llamado a las autoridades nacionales, gubernamentales, a que no arremeta con ninguna de las partes del país? Porque finalmente la sangre no es de los políticos, es del pueblo. Mira, hay que enviar un mensaje de solidaridad a las familias de los caídos en los lamentables sucesos de ayer. Yo creo que hay que seguir practicando y fortaleciendo los intentos y las labores por un acercamiento entre los dirigentes políticos de los denominados polos que existen en Venezuela. Porque estos dirigentes, tanto del gobierno como de la oposición, deben cumplir su deber de ser orientadores hacia un modelo social más dialogante y menos radical. Yo observo el radicalismo en ambos polos del país, en quienes promueven una serie de marchas cuando realmente han concluido las elecciones y una mayoría se ha pronunciado, como ocurre en Estados Unidos, como ocurre en Francia. Entonces, esta aventura o experimento de la denominada salida, nosotros estimamos que es irresponsable y poco constructivo con ese diálogo. Yo creo que las reuniones que han habido entre gobernadores, alcaldes, presidente de la República deben ser permanentes y tiene que haber sobre todo un respeto a la Constitución, porque esa es la carta de intención que hemos aprobado los venezolanos y es una ley política, es una ley que nos traza las normas de convivencia. Yo creo que siempre que estemos en el marco de la Constitución, el diálogo es válido y es necesario.